Chicos, ¿cómo están? Es un enorme gusto saludarlos el día de hoy. Espero, como siempre, como todas las veces que los saludo a través de los videos, que se encuentren muy bien, que tanto ustedes como sus familiares estén gozando de absoluta salud, chicos. Pues bienvenidos a una clase más dentro de la materia de organismos nacionales e internacionales de la educación, ¿sale? Hoy vamos a ver un tema muy interesante, un tema que tiene además concordancia con todos los temas que hemos visto. Vamos a hablar de bases y fundamentos de la política educativa. Ese es el tema del que vamos a estar platicando el día de hoy. Bases y fundamentos de la política educativa, ¿ok? Bueno, chicos, el día de ayer yo les subí un video en el que hablábamos de la globalización y les hablaba precisamente de este tema porque quería situarlos ya en una parte de la materia en donde vamos a hablar del contexto internacional. En el primer video que les subí en esta semana en el que hablaba de la globalización, platicamos de la globalización como un fenómeno de aparición reciente, pero de importancia fundamental, de importancia descomunal. ¿Por qué? Porque la globalización cada día se va haciendo más grande y cada día se va haciendo más imprescindible esta cooperación, ese intercambio en todos los sectores político, educativo, económico, social de los países, pues atiende al crecimiento de los mismos, promueve el crecimiento de los mismos y además promueve este desarrollo coordinado entre los países en donde una cosa, un problema afecta a todos. Por lo tanto, todos deben velar por el bienestar de todos los países, que prácticamente es la entrada, ¿no?, a la unión, a la coordinación. Bien, chicos, vamos a hablar entonces hoy de bases y fundamentos de la política educativa. Ya habíamos hablado que la política educativa era ese conjunto de principios, ¿verdad?, que diseñan, que organizan el quehacer educativo de una comunidad, en este caso México, de una nación. Las políticas educativas, para que sean válidas, deben estar respaldadas por leyes, ¿verdad? Deben estar establecidas en las leyes, en las diferentes leyes que regulan el ámbito educativo. Pero ¿cuáles son las bases? ¿Cuáles son los fundamentos de las políticas educativas? Bueno, chicos, la base de cualquier política educativa es la realidad social. La base de cualquier política educativa es la educación de calidad o la excelencia educativa, que es el término que se está manejando en este sexenio, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hablar un poquito de bases. Cuando hablamos de base, estamos hablando del cimiento de algo, ¿no? Cuando hablamos de base, estamos hablando de la parte medular para que algo pueda crecer, para que algo pueda desarrollarse. En este caso, estamos hablando de la parte medular, del cimiento de la política educativa, de todos estos principios rectores que van a dar vida, van a dar diseño, van a dar configuración a la realidad educativa del país. Sin embargo, no puede haber política educativa si no hay primero una condición clara de cuál es la realidad del país para en función de eso diseñar, ¿verdad?, un conjunto de políticas educativas que sean adaptables al mismo, que sean adaptables al país, que sean adaptables a la realidad del país, chicos. Bueno, una vez que hemos precisado esto, es de menester que ustedes, es de gran importancia pues que ustedes conozcan que las bases de las políticas educativas en nuestro país están configuradas en eso, en la realidad educativa, en la realidad social, que vivimos, y aparte en condicionar, proveer una educación de calidad, una educación de excelencia. ¿Cómo funciona, chicos? Funciona así. Les decía yo que la globalización se ha venido sin que nos demos cuenta, ¿no? Esta creciente interdependencia que hay entre los países, de la cooperación de todo tipo de temas, pues no es la excepción el ámbito educativo. El ámbito educativo también ha sufrido tanto las desventajas como los beneficios de la globalización. Uno de esos beneficios es pues traer las ideas de otros países con la finalidad de adaptarlas a la realidad social que vivimos en México. Sin embargo,
Esto es un acto muy bueno, pero sin embargo no siempre se realiza de la manera correcta y es cuando vienen los problemas en que las políticas educativas no son las adecuadas para nuestro país, no son las adecuadas para la situación que nos sucede. Primero que todo, chicos, debemos de tener como actores educativos clara, cuál es la realidad educativa del país. ¿Qué pasa? Muchas veces minimizamos nuestros errores o maximizamos nuestras ventajas y entonces tenemos una especie de evaluación de nuestra realidad educativa muy pobre y muy distorsionada, vaya, por decirlo así, que es el problema que hemos tenido. Generalmente el gobierno y las autoridades educativas del gobierno tienden a tapar el sol con un dedo, ¿no? Y a decirnos, todo está bien, todo está perfecto, vamos muy bien, cuando los resultados que vemos son otros. Por ejemplo, con esto de la educación a distancia, ¿no? Generalmente el gobierno dice todo bien, vamos muy bien en la educación a distancia. Sin embargo, pues ustedes saben, ¿no? Ustedes saben qué tanto y qué no han aprendido, qué tanto han aprendido y qué tanto no han aprendido, si les está funcionando, si no les está funcionando. Más sobre todo en niños que están en una educación de nivel básico, ¿no? Por ejemplo, yo platicaba con una conocida y le decía, ¿cómo van tus hijos? Ya menos termina el ciclo escolar, ya van a terminar algunos niños su año. Ya me decía, sí, en blanco, Y yo le decía, ¿cómo que en blanco? ¿Cómo crees? ¿Que no les dan clases en línea y esto? Me decía, no. Lo único que hace la maestra es mandar tareas, nos dio una guía y esa guía tiene que completar. De ahí en fuera no hay ningún tipo de orientación, más que lo que pasa en la televisión, ¿no? Que pues muchos niños o muchas mamás pues no tenemos, o muchos papás mejor dicho, no tenemos ese compromiso de sentar al niño, de acompañarlo en su quehacer educativo, porque tenemos otras cosas que hacer, ¿no? Entonces me decía, así que en blanco, me decía ella, ¿no? Entonces yo me puse a pensar y dije, bueno, entonces, ¿cómo estamos en realidad en esto de la educación a distancia? ¿Cómo estamos en cuanto a rendimiento escolar realmente, ¿no? En esta parte de la educación a distancia. ¿Está funcionando la política educativa de educación a distancia que se instituyó, que se diseñó, o no está funcionando realmente, ¿no? No se está cumpliendo el objetivo principal de esas políticas educativas. Las bases que se sentaron de esas políticas educativas tal vez no son las adecuadas, ¿no? Sale este tema a colación, chicos, porque les estaba yo diciendo que muchas veces nos traemos modelos de otros países y los queremos adaptar a nuestro país y lo hacemos de manera incorrecta. Eso sucedió, por ejemplo, en nuestro país. Guatemala tal vez intentó hacer lo mismo y no funcionó, y así nos vamos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo correcto? Lo correcto, chicos, es eso, ¿no? Sí, claro que podemos traer ideas de otros países, claro que eso alimenta el quehacer investigativo de nuestro país, pero hay que tener clara entonces cuál es la realidad, una evaluación clara de qué es, cómo estamos, no tratar de tapar el sol con un dedo y en virtud de ello, pues establecer qué parte de esa política educativa puedo implementar en mi país, qué parte de esos saberes educativos que se implementaron en otros países me convienen en mi país, etcétera, etcétera, chicos. La política educativa ha sido cambiante a lo largo del tiempo, pero las bases han sido siempre las mismas, chicas. Los mismos, chicos, el contexto, las necesidades reales de la sociedad y, claro, la educación de calidad, siempre, ¿no? Las políticas educativas deben ir adaptándose, pero las bases han de ser las mismas. Calidad educativa y calidad educativa ante todo dentro de la educación que imparta cualquier tipo de institución y adecuación a las necesidades sociales. Bien, voy con fundamentos de la política educativa. Los fundamentos de la política educativa derivan necesariamente, chicos, del orden institucional o del orden normativo de una nación.
Por ejemplo, los fundamentos de la política educativa que se siguen en México son diferentes a los de cualquier otro país. ¿Por qué? Porque los configura, los caracteriza, pues el mandato del orden normativo que establece cuáles han de ser los fundamentos y objetivos de la política educativa que se sigue en el país. Por ejemplo, en la materia de la legislación educativa vimos los fines que persigue la educación en nuestro país, los objetivos que persigue la educación en nuestro país, que están plasmados dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estos fines, estos objetivos se van alimentando también de las diferentes recomendaciones que establecen los organismos internacionales. Les decía que hay organismos internacionales como la UNESCO que se encargan de estudiar la realidad educativa de cierto tipo de países que se encuentran en vías de desarrollo, que se encuentran padeciendo algún tipo de conflicto educativo, y emiten ciertas recomendaciones. Esas recomendaciones las hacen con la finalidad que el gobierno las tome en cuenta y puedan mejorar esa realidad educativa y esa problemática educativa que como país están pasando. Generalmente los gobiernos pueden confiar en que las recomendaciones y las evaluaciones realizadas por un organismo internacional tienen información fidedigna porque están realizadas por expertos de todo el mundo, chicos, que con sus estudios, que con sus conocimientos, pues ayudan a explorar cierto tipo de soluciones que permitan establecer vínculos educativos adecuados, correctos, que lleven al éxito de los educandos, de los educadores y por supuesto de la realidad en cualquier sector del país del que se trate. ¿Por qué tanta importancia en la educación? Eso ya lo habíamos visto en la materia de economía y la educación. La importancia de la educación es infinita porque no solo promueve el cambio social de un individuo, sino de toda una colectividad, ¿no? Y eso es lo bello de la educación, que no solamente termina con el conocimiento, sino también con el progreso de toda una nación, chicos. Por lo tanto, los fundamentos de la política educativa obedecen directamente a la normatividad del país de que se trate. Sin embargo, esa normatividad puede estar inspirada en recomendaciones que realicen los organismos internacionales. Vamos a dejarlos acá el día de hoy. Espero lo hayan entendido, chicos. Cualquier tipo de duda, estoy a sus órdenes. Cuídense. Nos vemos la próxima clase.